Y quiero que nos habléis un poco de vosotras que estabais dentro. ¿Qué sabíais del COVID en estos meses previos? ¿Qué os hablaban del virus? ¿Qué os hablaban internamente? ¿Qué os comentaban? Yo creo que al principio lo que se comentaba era que era un virus muy parecido al virus de la gripe y que no nos teníamos por qué asustar porque al final era un virus respiratorio que tampoco era para tanto. Al principio iba a ser una epidemia, y yo en la radio, que la escuchaba todas las mañanas, iba a ser una epidemia y se va a quedar. Y al final, fíjate tú dónde ha quedado la cosa. Pero al principio eso, y después de cuando empezaron a ver los primeros casos, primeros fallecidos y tal, el tratamiento también varió muchísimas veces, ¿verdad? Sí, el tratamiento ¿Dónde estabais vosotras esos días de marzo? Nos habéis contado un poco, ¿no? Que estabas aquí en Sevilla, tuviste que irte Sí. para Almería. Sí, yo estaba haciendo la especialidad de pediatría, estaba aquí en la UCI pediátrica y fue ese momento de qué hacer, nos van a encerrar, ¿no? Volver a las mascarillas y demás, que tuve que volver a Almería. Entonces en Almería estuve en la UCI neonatal y allí sí que es verdad que durante toda la epidemia, bueno, durante la época gorda de confinamiento, no hubo casos de niños con COVID. Pero bueno, sí que un poco pues viví el tema de organización del hospital, cómo se organizaría ya en caso de si había algún caso y poco más. Yo en la época punta de cuarentena, afortunadamente pues no tuve pacientes COVID. Yo estaba en un centro de salud de Madrid al principio. Estuve todo el mes de marzo en el centro de salud. Y luego en abril me fui para el hospital de campaña de IFEMA, totalmente obligada. A mí en ningún momento nadie me preguntó si quería, si podía, nadie. Yo recibí una llamada un martes diciéndome que al día siguiente tenía que estar allí. Yo sí que es verdad que tenía ganas, porque tenía ganas de vivir esa experiencia, de aprender, tenía ganas de participar. Pero fui así un poco obligada y bueno, al principio fue esa incertidumbre de no saber qué iba a pasar. Yo cuando llegaba yo no quería ver las noticias, no quería leer los periódicos, no quería nada porque tenía la sensación de que me estaba sobreinformando y que al final eso me estaba trastocando a la hora de trabajar o de tratar con mis pacientes. Y bueno, yo llegaba a mi centro de salud, siempre al principio del turno teníamos una reunión con los datos nuevos actualizados y con lo que se iba a hacer ese día y lo que teníamos que procurar por hacer. Y al principio yo la verdad es que lo viví como una pesadilla. Sobre todo ya cuando estaba el virus bien instaurado en Madrid, que estabas empezando a ver cómo iban subiendo los casos, cómo se estaban empezando a colapsar los hospitales, cómo no, la falta de material que nosotros teníamos. A mí, yo entraba un lunes a trabajar, me daban una mascarilla y la tiraba el viernes. Y estaba con la misma mascarilla toda la semana. Bueno, eso es verdad. Hasta el viernes. ¿Cómo es, Blanca, ese primer momento donde tú entras a IFEMA? ¿Qué es lo que te encuentras? Pues yo me encuentro. Yo ahora pienso. Eso ha sido hace 2 años. Pero es que para mí parece que han pasado 10 años. Porque es que yo pienso en esa Blanca de hace 2 años y la veo muy niña. Muy, muy, muy niña. Yo entro en IFEMA y me encuentro la Guardia Civil, el Ejército, la policía. Miraba donde mirase todo el mundo con uniforme. Todo el mundo te preguntaba que a dónde ibas. Todo con muchas prisas. Y yo, que llevaba así, yo salí de la carrera y me metí en un centro de salud. Llevaba 1 año en un centro de salud, llevaba sin pisar un hospital prácticamente 1 año. Y eso al final, pues yo iba muy nerviosa porque no sabía lo que me iba a encontrar y porque sentía que yo no valía para ese trabajo o no tenía suficiente experiencia. Entonces yo me encuentro, pues eso, toda la gente vestida de uniforme, me dan a mí un EPI y me dicen, métete a esta nave, este sitio. Y yo no paraba de decir que estaba muy nerviosa, que estaba muy nerviosa, estaba muy nerviosa. Y nada, llegué allí, la verdad es que para mí ha sido una experiencia que no voy a olvidar nunca. Ha tenido su parte mala, pero también ha tenido su parte buena, porque yo llegué allí hecha un flan. Y todos los compañeros con los que estuve me cogieron, me sentaron y me dijeron, relájate, que aquí estamos todos iguales. Aprendí muchísimo y sí que es verdad que a IFEMA iban los pacientes que mejor estaban.
iban los pacientes que necesitaban un ingreso hospitalario y necesitaban aporte de oxígeno, pero que tampoco estaban muy graves. También es verdad que cuando entré en IFEMA por primera vez llevaba abierto 5 o 6 días, entonces apenas había material. Los sistemas que había de oxígeno eran las bombonas, que una bombona de oxígeno a ti te dura 2 horas, 4 horas si es grande. Entonces cada 2 por 3 tienes que ir al paciente, carga con la bombona, cambiar la bombona. No había palos de suero, no había... Todo tú tenías que pensar y organizarte a ver ¿Cómo lo podía hacer? cómo le cojo esta vía si yo he cogido vías con agujas que no son para coger vías, que son para sacarte sangre o intramuscular. Y dentro de todo eso, o sea, llegas a IFEMA, ves toda esa desorganización, ves esa falta de material y empiezan a llegar los primeros pacientes y te encuentras pacientes que dentro de lo que cabe no están tan graves. No están tan graves desde un primer momento, porque es verdad que con el paso de los días allí empeoraban. Pero claro, allí empeoran los pacientes y sobre todo, ¿teníais un tratamiento que darle? ¿Sabíais cómo teníais que tratarlo? Porque al final estaba recién llegado el COVID, no se sabía exactamente cómo tratar una enfermedad como esa, ¿no? No se sabía realmente el tratamiento que había por aquel entonces, era un tratamiento sintomático. Si tienes falta de aire, oxígeno. Que tienes infección en los pulmones, antibióticos. Es que era así, era un tratamiento sintomático y experimental. Y de hecho, el primer tratamiento eficaz que hubo contra el COVID es un tratamiento que se está utilizando contra la malaria. Que es que era una cosa muy experimental. Y realmente tú, cuando ibas al paciente a darle el tratamiento, el paciente te preguntaba, ¿esto qué es? Y tú pues tenías que poner tu mejor cara y decir, esto es una pastilla para que se te pase el COVID pronto. Y cuando el paciente ya se ponía a preguntarte más, se daba cuenta de que tú realmente no lo sabías. Sí, ¿cómo puedes como profesional poner un tratamiento que tú mismo no sabes ni cómo es? Pues ahí está la lucha y la lucha interna de todos. No lo sabes. Y en Ni esos primeros nosotros momentos ni los donde... médicos. ¿Y qué? Que ni nosotros ni los Y profesionales. los médicos sabían, claro, al final era algo totalmente desconocido. O sea, había varios estudios y hay varios ensayos clínicos que se había visto que cierto tratamiento podía tener un efecto bueno en los pacientes con COVID. Pues, Sí, pero ahí era mucho ensayo-error Claro. y a tirar, ¿no? Tampoco podía hacer mucho más. no. Y cómo ese IFEMA que se va cada vez colapsando más, que veíamos imágenes donde, hostia, es que hemos visto camiones militares llevarse ataúdes, ¿eh? Pero camiones militares llenos de ataúdes, o sea, ¿cómo vivíais eso desde dentro? Yo recuerdo una compañera, yo eso no lo he vivido, ¿no? Ahora lo contará Blanca, pero recuerdo una compañera que me contaba después de esa época que estuvo trabajando en un hospital en Madrid, no recuerdo cuál, y me decía que eso era una locura, que ella estaba tocada psicológicamente porque era un montón de pacientes por los pasillos en camilla y ella veía cómo la UME se llevaba en los camiones cuerpos y cuerpos de personas y que no daban abasto. Y yo me quedaba, digo, madre mía, ¿cómo puede estar pasando esto aquí? Una catástrofe total. Es que lo que hemos vivido ha sido una catástrofe total. Y fue pues un hospital de campamento, sin material y sin nada. Sí que es verdad que al principio no había mucho material, pero que luego... Después, IFEMA ha sido un hospital que ha estado muy bien dotado de todo. De todo. Y yo en IFEMA no lo pasé realmente mal, porque para mí fue una experiencia que me enriqueció muchísimo como persona, porque hay que tener en cuenta que yo venía de un centro de salud en donde mis compañeros eran mucho más mayores que yo era como la niña pequeña de ese sitio, que en el centro de salud no había material y que cada 2 por 3 tú llegabas y tenías que hacer como una cosa. Yo me acuerdo que llegué un día y me dijeron, nos ha dicho el 112 que los pacientes mayores de 75 años no se los pueden llevar. No se puede hacer nada, cuando ya los hospitales estaban muy colapsados. Y para mí eso fue durísimo, porque a nosotros nos enseñaron a ir a los domicilios de los pacientes a sedarlos. Pues como no, yo sabía que ese paciente si llegaba al hospital y podía tener
un aporte de oxígeno y un tratamiento de calidad, ese paciente iba a tirar para adelante. Yo sé que hubo muchísimos pacientes que fallecieron, y fallecieron ya no por el COVID, sino por la falta de material. Y para mí eso fue durísimo. Yo Sonifema no lo tuve que hacer, yo no tuve que sedar a nadie. O sea, que... Para mí, si tú ibas sola, tú como enfermera, como profesional, tú vas a un domicilio sola, tú te encuentras en ese domicilio con toda la familia, con todo el dolor que te supone a esa familia, tú vas, sedas a ese paciente, esperas a que se quede ahí y te vas. Y yo me acuerdo que yo entraba llorando, me serenaba antes de trabajar, hacía mi trabajo, salía por la puerta y me ponía a llorar otra vez, llegaba a mi centro de salud, lloraba otra vez, me secaba las lágrimas, me ponía a trabajar otra vez. Y a mí eso Sonifema no me ha pasado, yo allí estaba psicológicamente muchísimo mejor. Que estamos hablando de que habéis vivido el hecho de gente que se ha muerto sin tener que morirse. Claro. O sea, que por falta de medios, por falta de atención, por falta de todo. Es que es muy duro.